Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía de nuestros programas. El tema que vamos a tratar hoy es: la salvación de los justos es del Señor. Repito el tema: la salvación de los justos es del Señor. Quiero invitarle que me acompañe en la lectura de la palabra de Dios. Leemos en el Salmo 37, versículos 39 y 40. Salmo 37, versículos 39 y 40, y dice la palabra de Dios: Pero la salvación de los justos es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Dos versículos, mis hermanos, que tienen tanta información, tanta enseñanza. Solamente aquí hay 4 partes importantes que son las que vamos a tratar en este programa, y si nos alcanza el tiempo, si no, pues continuemos en el siguiente. Y estos temas son bien importantes, hermanos, porque esto es casi como un itinerario espiritual, como un camino espiritual. Repito nuevamente el Salmo 37, versículos 39 y 40. Pero la salvación de los justos es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. 4 puntos importantes: la salvación, la fortaleza en el tiempo de la angustia, la ayuda y la liberación, y aprender a esperar en Dios. Esperar a Dios y esperar en Dios. Comenzamos primero con esta primera parte, donde está hablándonos acerca de la salvación. La salvación de los justos es del Señor. ¿Qué significa salvar? Salvar significa librar de algo. Todo el tema de la palabra de Dios, todo el tema de la Biblia, todo gira alrededor de la salvación. Desde que la Biblia comienza, el ser humano cae en pecado. Desde ese mismo instante en que el hombre perdió la gracia de Dios, Dios ya va proveyendo un medio para salvar al hombre. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron el pecado de desobedecer a Dios y perdieron el estado de gracia, que los privó de la amistad con Dios y les redujo muchas gracias que el Señor tenía para ellos, el Señor no los dejó abandonados. Si usted recuerda el relato de Génesis, dice que tan pronto el hombre comió, se les abrieron los ojos a ambos. Algo que he explicado, y hermanos que tienen años siguiéndome ya saben bien que el error que comete la gente que no lee la Biblia es que creen que cuando Eva comió se le abrieron los ojos a ella, y después que Adán comió se le abrieron los ojos a él. Pero es por la misma ignorancia de la palabra de Dios, que nunca la leen, y solamente se dejan llevar por lo que otros medios también han leído, que tampoco la han leído bien. Entonces no es que se le abrió los ojos a ambos, a cada uno por separado, sino que si usted lee bien el relato de Génesis 3, dice que cuando la mujer comió no pasó nada. Fue hasta que le dio a su marido, el cual comió así como ella, dice la palabra de Dios, entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. En el instante en que Adán, el responsable de la orden directa de Dios, de no comer del fruto de ese árbol, en ese instante que Adán decide comer de ese fruto, en ese mismo instante se les abren los ojos a ambos. En ese instante pierden la gracia, la inocencia. El hecho de que se dieron cuenta que estaban desnudos significa que se dieron cuenta que habían perdido la amistad con Dios. Habían cometido un pecado, un error. Un pecado o error que había hecho que se rompiera el vínculo que en ese momento existía entre Dios y el ser humano. En ese momento, mis queridos hermanos, prácticamente el hombre queda desgraciado.
Pero si vamos más allá al relato, nos damos cuenta que quien estuvo detrás de esa situación fue el mismo Satanás, que Dios lo reprenda. Él, a través de su engaño, de su sutilidad, como dice San Pablo, que ocupa mucho esa característica que él tiene, muy sutil, como la serpiente, por eso siempre se ha representado como la serpiente, por ser sigiloso, por ser silencioso, y cuando uno menos siente, pega la mordida. Lo mismo hizo en ese caso. Inmediatamente él induce a la mujer para que indujera al hombre a perder el estado de gracia, a ofender a Dios. Ahora, ¿cuál era el objetivo de este ser maligno de que el ser humano desobedeciera a Dios? Era muy sencillo, porque en el momento en que el hombre desobedecía a Dios, en ese mismo instante el hombre perdía la amistad con Dios. En ese instante el hombre decidía voluntariamente entregarse a Satanás, porque el hecho de obedecerlo a él prácticamente está diciendo que no va a obedecer a Dios, entonces se está entregando a Satanás, y en ese instante Satanás se convierte en el Señor del ser humano. Por eso es que San Pablo le llama el Dios de este siglo, el Dios del mundo. Inmediatamente el hombre se vuelve esclavo. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Condenar al hombre. Cuando este ser maligno se aparta de Dios y este ser maligno pierde también su gracia ante Dios, inmediatamente este ser maligno queda condenado. Al quedar condenado, una de las cuestiones interesantes en la palabra de Dios es que este ser maligno, este querubín, así lo describe el profeta, querubín protector, de una escala angelical que tenía acceso al trono de Dios, inmediatamente que él decide rebelarse contra Dios, él pierde la amistad de Dios y se vuelve un ser desgraciado. Pero el problema para él es que él nunca va a tener perdón. O sea, él está condenado. Su destino es la condenación eterna. La palabra de Dios dice claramente que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no preparó el infierno para el ser humano. Pero como el ser humano decide desobedecerlo a él y decide unirse a la rebelión de Satanás, automáticamente el ser humano también se vuelve merecedor del infierno, del castigo eterno, que estaba diseñado para Satanás y sus ángeles, que se unieron a su rebelión. Dice la palabra de Dios en uno de los libros deuterocanónicos que la muerte entró por la envidia del diablo. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Después de que Dios crea esta criatura, dice que fue perfecto, dice que lo mejor fue creado para él, dice que pues era el sello de la perfección, de la hermosura, y que fue perfecto en todos sus caminos hasta que se halló maldad en él, así lo describe el profeta. Entonces, a partir de ese momento, él queda fuera de la amistad de Dios, cuando él decide rebelarse, y en el instante que él pierde esa gracia, él arrastra también a la tercera parte de los seres angelicales. Entonces él queda destronado, él pierde su trono, toda esta cantidad de ángeles, dice que verá la tercera parte de la creación angélica, que de por sí nuestra mente humana no puede calcular la cantidad, es una cantidad infinita de seres espirituales que Dios creó, pues la tercera parte de esta creación angélica se unen a la rebelión, que también es una cantidad infinita para nuestra mente, y a partir de ese momento ellos también perdieron sus tronos, esos tronos han quedado vacíos. Entonces, en ese instante en que los tronos quedan vacíos y que ellos son prácticamente desgraciados, estos seres espirituales se convierten en lo que la teología le ha llamado los demonios. Entonces la muerte entró por la envidia del diablo. ¿A dónde entró? Al ser humano. Porque cuando Dios crea al hombre, dice la palabra de Dios en el Salmo 8,
que Dios lo creó inferior a los ángeles, pero lo coronó de gloria y de honor. Una de las cosas que tiene, una de las facultades o de las bendiciones, gracias, como se le quiera llamar, que tiene el ser humano y que no tiene ninguna de las demás criaturas, es el espíritu. Hay algunos que se confunden porque dicen que el alma y espíritu es lo mismo y que los animales no tienen alma, pero como le digo, esas son opiniones de gente que o no ha leído la Biblia o la lee con la luz apagada. Y cuando me refiero con la luz apagada es que la pueden leer, pero no tienen la luz del Espíritu Santo para entenderla. Y recuerde que el mismo Espíritu Santo es el intérprete de las Escrituras. Y el mismo catecismo de la Iglesia Católica sí lo enseña. Lo que pasa es que tampoco leen el catecismo esta gente. Entonces, en el instante en que el ser humano es creado, dice que fue creado inferior a los ángeles, pero Dios lo coronó de gloria. Le dio de su espíritu. Toda la creación, todas las criaturas fueron hechas con la palabra de Dios, inclusive los ángeles. Los ángeles no son una emanación de Dios, no son pedacitos de espíritu salidos del espíritu de Dios. Los ángeles son espíritus creados por Dios, con la palabra de Dios. Igual que los animales, igual que las plantas, igual que el resto de la creación. Pero el ser humano tuvo una situación particular, porque dice la palabra de Dios que fuimos creados de la tierra. Entonces Dios toma tierra, le da forma, y luego dice que le sopló de su espíritu. Las demás criaturas fueron creadas con la palabra de Dios, que la tierra produzca, que las aguas produzcan, que los aires produzcan, pero en el caso del hombre fue creado directamente con las manos de Dios y se le sopló de su espíritu. Por eso es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre tiene una chispa de Dios en él. Ese fue el error que comete el hombre y su desobediencia que le lleva a caer en el pecado. Porque la astucia de la serpiente llega y le dice a la mujer, es que Dios sabe que el día que coman van a ser como Él. Pero si ellos ya tenían esa chispa divina en ellos, ya tenían el Espíritu de Dios en ellos. Ya habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Como dice la Escritura y Jesús lo mencionó, dioses son, aunque con D minúscula. Entonces ya había una divinidad en el ser humano. Y en ese mismo instante que Dios crea al ser humano y le da esa chispa de divinidad, eso le retorció las entrañas espirituales al maligno. Porque ¿cómo es posible que ahora viene Dios y de la tierra, de algo rústico, de algo sin forma, viene y hace una figura? Y a esa figura le da vida y le sopla de su espíritu. Algo que él no va a tener nunca, no pudo tener nunca, ni sus ángeles tampoco, ni ninguna otra creación. Eso fue algo que Dios le quiso dar particularmente al ser humano, el soplo de su espíritu. Eso lo retorció a él. Entonces la envidia que él sintió, la cólera que él sintió, que una criatura física, limitada, inferior a él, porque eso es lo que dice el Salmo 8, nos creó inferiores a los ángeles. Resulta que esta criatura inferior a él, hecha de tierra, ahora tenía en él al Espíritu de Dios. Eso no lo soportó. Entonces se aprovecha de la ignorancia de Eva, por eso se da cuenta que la ignorancia es muy peligrosa, mi querido hermano. Una persona ignorante con mala información se va al infierno. Muy peligrosa la mala información, la ignorancia con mala información. Por eso llega y le dice, así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. El error de Eva fue hablar con él. Con él no se habla. Ni Jesús anduvo hablando con él. Solo una ocasión se sabe que Jesús habló con un endemoniado, pero fue cuando le preguntó cómo se llamaba, pero era para enseñarnos a nosotros la dimensión en la que una persona bajo una posesión demoníaca puede llegar. Porque cuando le pregunta ¿cómo te llamas?, le responde Legión me llamo. Para mostrarnos que en una persona puede haber una legión. Una legión era una sección del ejército romano que contaba con 5,000 hombres. O sea que esa persona tenía 5,000 demonios por lo menos. Imagínense qué nivel de endemoniado estaba ese pobre. Es la única ocasión en la que Jesús
está preguntándole, de ahí no habla con ellos, no los deja ni hablar siquiera, de un solo los reprendí y los sacara, en contraste con algunos videos que tenga usted mucho cuidado que va a encontrar en YouTube de algunos exorcistas, si se les puede llamar así, en donde están haciendo conjuros al demonio para que hable y diga la verdad, y empieza el demonio a decir, sí, con voces ahí, es que a mí el rosario me atormenta, a mí me atormenta esto, eso no puede ser verdad. ¿Sabe por qué? Porque un demonio, por ser hijo del padre de la mentira, no tiene verdad, aunque lo conjuren, no puede decir la verdad porque dice claramente Jesús, no hay verdad en él, es mentira lo que dice. Y aparte de todo eso, no se puede hablar con ellos. Alguien que sabe de esto, sabe muy bien que no se puede estar conjurando, ni Jesús lo hizo. Jesús les ordenaba callarse y salir. Solo en el caso de aquel gadareno fue que le preguntó cómo se llamaba y dialogó con él, pero nada más para mostrarnos lo que puede ocurrir con una persona que puede llegar a estar bajo esos niveles de posesión. Pero en los demás casos, si usted los lee bien, incluso los casos, pocos casos que menciona, como por ejemplo en el caso de Pablo con aquella niña que estaba poseída, de ninguna manera se ponían a platicar. Yo te conjuro que me digas la verdad. Cuidado con esas cosas que andan por el internet, mucho cuidado. Entonces dice el libro de Sirácides que la muerte entró por la envidia del diablo. Entonces el diablo sintió una gran envidia, una gran cólera. ¿Cómo es posible que esta criatura inferior a mí ahora resulta que tiene el Espíritu de Dios? Algo que yo hubiera deseado, algo que yo quería, ser como Dios. Y esa envidia lo lleva a aprovecharse de la ignorancia, meter su cola, meter su veneno, y logró lo que quería, destruir la gracia en el hombre. Entonces todo el tema de la palabra de Dios, hermanos, como les decía al inicio, todo está relacionado con la salvación. Entonces cuando en el momento que Dios viene y le reprocha al hombre que acaso comiste del árbol que te dije que no comieras, y el hombre viene y le echa la culpa a él, porque muchos creen que le echó la culpa a Eva. No, él le dijo, la mujer que me diste por compañera. O sea, le dijo a Dios, la mujer que me diste, ella me dio de comer. La mujer que me diste, que tú me diste, le echa la culpa a Dios. Dios le pregunta a la mujer, ¿por qué hiciste esto? Porque la serpiente me engañó. Porque la mujer no tenía que estar hablando ni dialogando con la serpiente. Pero podemos entender que a lo mejor había cierto grado de ignorancia en ella que la hizo caer en esa situación. Entonces ahí vinieron las maldiciones y ahí donde el hombre queda desterrado, pero dice la palabra de Dios que el hombre no quedó desnudo. Aunque el hombre vino y se hizo unas hojas, unos delantales con unas hojas de higuera, Dios no le permite que se quedara así. Porque las hojas de higuera representan el intento del ser humano de querer cubrir sus pecados por sus propios medios, por sus propias excusas. Por ejemplo, aquella persona que tiene defectos de carácter y le dicen, ¿y por qué eres tan pedante? ¿Por qué eres así? Es que así era mi abuelo. Es de familia. Esas son las hojas de higuera. ¿Y por qué cometiste tal pecado? Le dice, y porque la mujer cuando le reclama al marido por una infidelidad, ¿y por qué caíste? ¿Por qué no me atendías? O el hombre a la mujer, ¿y por qué me fallaste? ¿Por qué nunca pasabas en casa? Entonces el hombre siempre trata de poner esas hojas de higuera, que son las excusas, pero no lo salvan. Las hojas de higuera no pueden salvar al hombre. Entonces viene ahora Dios y nos da ya una idea de cómo va a preparar la salvación del ser humano. Entonces ahora viene y Dios dice que les cubrió con unas túnicas hechas de pieles. Algunas versiones sí dicen directamente pieles de animales. Entonces viene Dios, cubre la desnudez, significa el pecado, significa la desgracia, el haber perdido la gracia, cubre la desnudez del ser humano con estas pieles de animales. Pero para poderlo cubrir con pieles de animales, tuvo que haber ocurrido algo, mi querido hermano. Y si usted es listo, ya entendió. Para poderlo cubrir con esas pieles, esos animales tuvieron que haber sido sacrificados. Allí la palabra de Dios ya nos está diciendo
cómo va a ser el plan de Dios para la salvación del ser humano. O sea que para salvarnos, Dios no nos dejó abandonados. Porque Dios podía haber hecho lo mismo que hizo con Satanás y sus huestes. Nos podía haber dejado abandonados también. O sea, pecaron, perdieron. Bueno, como decidieron obedecer a este, pues váyanse con él. Se acabó. No hay perdón. Están condenados. Dios podía haber hecho eso. Pero lo que hizo Dios fue que no los dejó condenados. Les dio al ser humano, le dio la facultad de poder salvarse. Algo que Satanás y sus huestes no tienen. Ellos nunca tendrán la oportunidad de salvarse. En cambio, el ser humano tiene la oportunidad de salvarse. Ahí, mi querido hermano, es donde comienza el tema central de la Biblia, de la palabra de Dios. El tema central es la salvación del género humano, de la raza humana. Y ahí comienzan los pactos, las alianzas, la ley, luego la gracia, luego viene Cristo, Dios encarnado, que se ofrece como el Cordero de Dios en lugar de tantos corderitos. Ahí viene ahora pues Cristo a ofrecerse. Ahora comienza el anuncio del Evangelio, que el anuncio del Evangelio también va para ese lugar. Indica o apunta lo mismo, que es salvar el alma. Arrepiéntanse y conviértanse para que les sean perdonados sus pecados, para que puedan tener acceso a la salvación, para poderse salvar, para poderse librar de la condenación. Eso es lo que significa la salvación. Y ese es el mensaje central y de lo que gira toda la palabra de Dios, que el hombre se pueda salvar. Por eso dice San Pedro en su primera carta que el fin de la fe de nosotros es la salvación del alma. O sea que todo lo que nosotros vemos, la palabra de Dios, todo gira a salvarnos. Pero como hoy la misma falta de formación, la misma falta de estudio, la misma falta de lectura bíblica, la misma falta de una vida de piedad, de una vida de devoción, ha hecho que el ser humano pierda el objetivo. Entonces hoy el ser humano se ha quedado solamente con la religión y no con el objetivo de la religión. El objetivo de la religión es volver a unir a Dios con el hombre. Por eso se llama religión, religare, volver a unir. Entonces el propósito de la religión es volver a unir al hombre con Dios. Unirlos nuevamente al Creador con sus criaturas. Y a través de ritos, prácticas, normas, liturgia. Porque si usted busca la definición de la palabra religión en el diccionario, un diccionario como por ejemplo el de la Real Academia, que es uno de los más completos, ahí dice claramente que la religión es una serie de normas, ritos, prácticas, costumbres, que todo apunta a buscar el favor de una divinidad. Y ahí encontramos diferentes religiones, incluyendo la religión cristiana. Porque a través de Cristo, Dios proveyó ese medio a través de Cristo, que es el Cordero de Él, el Cordero de Dios, para que nosotros podamos acceder nuevamente a Dios. Entonces es la religión cristiana. Pero los budistas tienen su religión, o sea, su forma de acercarse a Dios. Los hinduistas, el Islam, el Zoroastro, todos estos tipos de religiones también a través de sus normas, prácticas, costumbres, las religiones ancestrales en Mesoamérica, todas esas prácticas, las mismas religiones que habían en el tiempo de la Biblia, los cananeos, era para tener contento a un Dios, pero en ignorancia, porque no conocían a ese Dios. Entonces eso es lo que está ocurriendo con la gente actualmente. Se han quedado igual que en el tiempo de los cananeos, de los indígenas en Mesoamérica, de los budistas, de los hinduistas y todo este tipo de gente. Se han quedado con una religión sin conocer al Dios de esa religión. O sea que solo se quedan con los ritos, las prácticas. Por ejemplo, los cananeos. Ellos con tal de tener contento a su Dios, ellos se inventaron ritos. Ellos con tal de tener contentos a sus dioses, porque ellos no consideraban un dios, ellos tenían una cantidad de dioses. Entonces ellos sabían que había un dios llamado Baal, el Señor de los cielos.
y que Baal tenía una esposa llamada Astarte. Por eso tenga cuidado cuando usted escuche que alguien diga que María es la esposa de Dios. Esa es una herejía gravísima, gravísima. Porque María no es la esposa de Dios, eso es religión pagana. La religión pagana eso enseña. El mormonismo eso enseña. El mormón, por si usted no sabía, voy a hacer un paréntesis, porque ya que se salió el tema, el mormonismo enseña que Dios tenía muchas esposas. Y entre todas estas esposas, él era esposo de una, creo que se llamaba Lilibet, algo así, o Lilith se llamaba, con la que tuvo un hijo llamado Lucifer. Pero también tuvo otra esposa llamada María, con la que tuvo un hijo llamado Jesús. Eso es religión pagana, mi querido hermano, herejía gravísima. María no es esposa de Dios. Entonces en ese instante dice el mormonismo que Jesús y Lucifer tenían pugna entre ellos, tenían guerra, y esa es la guerra que existe entre el bien y el mal. Entonces ahí explican ellos todo que viene de las religiones paganas, de dioses que tenían mujeres. Por ejemplo, Baal y Astarte, de donde tenían más hijos. De ahí viene Tamuz, y vienen una cantidad de deidades. Entonces vienen esta gente en esa época y ellos sabían que eran dioses que estaban enojados, que estaban alejados, eran dioses a los cuales había que aplacar, porque de repente cuando venía una inundación, ¡ay, Dios nos está volviendo a matar con agua! O venía fuego a través de rayos, o venía alguna tormenta, terremoto o clima extremo, entonces es que Dios está enojado, el volcán hacía erupción y sepultaba todo, ¡ay, Dios está enojado! Entonces ¿qué hacían? Hay que aplacarlo. ¿Y con qué lo aplacamos? Alguien tiene que morirse. Entonces buscaban niños, buscaban doncellas, hacían sacrificios humanos para aplacar a ese Dios. Entonces ellos tenían una religión, pero realmente no conocían a Dios. Y así ha quedado mucha gente actualmente, mi querido hermano. Mucha gente tiene religión, mucha religiosidad, pero no conocen a Dios. No tienen una comunión con Dios. Nunca han tenido un encuentro con Dios realmente. Aunque participen y practiquen todos los rituales y ritos que su religión les manda hacer. Pero no tienen un encuentro. No lo conocen. Si lo conocieran, fueran diferentes. Entonces, el objetivo al final es que Dios venga y nos salve. Y que el hombre pueda tener acceso a esa salvación que ya Dios dio el paso. Dios ya buscó al hombre. Ahora el hombre tiene que buscar a Dios y darse ese pacto, corresponder al pacto que Dios ha hecho con nosotros para poder tener acceso a la salvación, que al final de cuentas es el propósito de nuestra fe, es el fin de nuestra fe. Ya les he contado que antes, cuando yo andaba en las calles evangelizando, o cuando había oportunidad, la estrategia era hacerle una pregunta a la persona con la que yo iba a platicar. Y en otros temas que usted tal vez ha tenido ya la oportunidad de escuchar, siempre les he hecho también la misma pregunta. Esta misma pregunta se la sigo haciendo a ustedes y me la sigo haciendo a mí. Me la sigo haciendo yo mismo también. Y se las hago a ustedes. Y la pregunta que yo hacía era, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? Fíjese la pregunta. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? Piense por un momento, mi querido hermano. Si hoy, este día que usted está escuchando este programa, si este día nomás usted termine de escucharlo, Dios lo llama o termina su ciclo, el tiempo de vida que Dios ha preparado para usted, si este día muriera hoy, ¿qué pasaría con su alma? ¿A dónde iría? ¿Sabe lo que me respondía la mayor cantidad de personas en esa época? Me decían, no sé. Ay, solo Dios sabe. Y hasta se reían, solo Dios sabe. ¿Cómo va a creer que solo Dios sabe? Uno sabe. Porque uno sabe muy bien que si uno no está en gracia de Dios, lo único que le queda es la condenación. Ah, pero hoy nos han enseñado, ya usted se conoce la historia. Pero aunque le enseñen eso, no cambia la realidad.
El que muere sin estado de gracia, el que muere en estado de pecado mortal, solo tiene un destino, el infierno. Y no es como se lo he dicho en otras oportunidades. No, pero voy a ir al purgatorio porque allá me van a sacar con rosaritos y letanías y ollite tamales y pan dulce y café y me van a sacar de allá. Eso es mentira, mi querido hermano. Lo han engañado el que le haya dicho eso. Lo engañó. Porque el que muere en pecado mortal no tiene segunda oportunidad. El que muere en estado de pecado mortal desciende inmediatamente al infierno. Eso es lo que Dios quiere que no pasemos. Eso es lo que se refiere la salvación. El evitar caer en la condenación. Entonces ya Dios prepara todo un plan para podernos salvar a nosotros. Y Él mismo se convierte en nuestra salvación. Por eso, mi querido hermano, si usted tiene la salvación puesta en iglesias, en personas, en sus rituales, en cualquier cosa, usted está equivocadísimo y está perdido. Porque la salvación solamente viene por Dios. La salvación solamente viene por Cristo. Ahora entiende por qué algunos dibujitos que se miran en las redes sociales y que yo he tenido la oportunidad de observar en algunos programas, usted los ha escuchado, y que muchos rechinan los dientes, porque como están engañados, en su ignorancia engañados, así como Eva fue engañada en su ignorancia, y le hicieron creer que por comer la fruta iba a ser como Dios, así también esta gente están ignorados, con una falsa piedad. Entonces le hacen creer, por ejemplo, aquel dibujito, son cosas de mamá, donde está Jesús con San Pedro ahí en la puerta del cielo. Y de repente ve Pedro que van subiendo por un huequito ahí al fondo, y hay un huequito en una nube y está la Virgen arriba con un rosario larguísimo, y la gente va subiendo ahí por las cuentecitas, y ahí va y le dice le dice Pedro a Jesús, Señor, mira, y allá ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces viene Jesús y le dice, ay no, déjalas, que esas son cosas de mamá. Fíjese qué engaño más terrible. Porque nadie puede entrar al cielo ni por un hueco, ni por la puerta de atrás, ni saltando nada. Dice claramente Jesús que el que no entra por la puerta es un ladrón. El que salta es un ladrón. Entonces nadie puede entrar por otro lugar más que solamente por la puerta, de enfrente. Luego sacan otro dibujito donde se ve que va María con un manto largo y van un montón de piecitos detrás de ella, como que fuera 100 pies, y viene y se le queda viendo Pedro y otra vez le pregunta, Señor, ¿y ahí qué pasa? Y le dice, deja que son cosas de mamá. Ella no puede entrar a nadie al cielo, mi querido hermano. Y no es que le estemos atacando, usted protestante está atacando a la Virgen. No, simplemente estamos hablando de lo que enseña tanto la doctrina católica como la palabra de Dios. Que usted sea ignorante no es mi problema. El que usted sienta que se está ignorando porque usted es ignorante, o que está atacando porque usted es ignorante y no conoce la doctrina, ni siquiera su doctrina, diciendo que usted es católico, eso ya no es problema mío. Porque tanto la palabra de Dios como el mismo catecismo de la Iglesia que usted se jacta pertenecer, dice claramente que nadie entra o nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y que la salvación solamente viene por medio de Cristo. Nadie más ni nada más nos salva, solamente Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo. Entonces cuando usted vea todas esas historietas, o que de repente Pedro le dice a Jesús, Señor, que estoy viendo gente desconocida, gente que no ha pasado por aquí enfrente, y mira, y algunos hasta andan meros sucios ahí, déjalo, que esas son cosas de mamá, porque fueron a investigar y encontraron una puerta por la parte de atrás y ahí estaba María, pues entren. Y Pedro indignado, Señor, pero ¿cómo es esto? Fíjese cómo engañan. Eso no es así de ninguna manera. Salmos 78, 21 y 22. Yo sé que ahorita hasta aquí les escucho los dientes rechinar. Salmos 78, 21 y 22 dice de la siguiente manera: Por tanto oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Versículo 22. Por cuanto no habían
creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Este ha sido siempre el problema del ser humano. El hombre no cree en Dios, pero más que todo no le cree a Dios. Ese es el problema. Porque no es lo mismo venir y decir, yo creo en Dios, a decir, yo le creo a Dios. Es muy diferente. Cuando yo hablo de creerle a Dios es porque yo creo que lo que Él me dice es verdad. Yo creo que como Él lo dice, y así como Él lo dice, y lo que Él dice, así definitivamente es. Pero muchos no le creen a Dios. Una manera para poder ver y darse cuenta que muchos no le creen a Dios es con la misma Biblia, mi querido hermano. Porque cuánta gente viene y tiene la Biblia y leen la Biblia y la leen en las comunidades o la leen incluso desde el ambón que proclaman la palabra de Dios. Y vienen y dicen, y vino Dios, especialmente cuando es la vigilia pascual que se leen muchos pasajes de Génesis, especialmente los primeros capítulos. Y vino Dios y creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y le puso nombre Adán. Palabra de Dios, dice el lector. Y viene toda la gente que está ahí y dice, te alabamos, Señor. Pero luego viene y cuando se bajan del ambón dicen, sí, pero el hecho que Dios diga aquí en su palabra que creó a Adán no significa realmente que lo haya creado, sino que lo que significa Adán es multitudes de personas que existieron y que significa pues que había más gente, no solamente Adán y Eva, sino que eso nada más es un simbolismo porque el libro de Génesis es simbólico y toda la Biblia es simbólica y todo es una fábula y todo es un cuento. Entonces ya no es palabra de Dios, entonces estamos haciendo quedar a Dios como mentiroso. No le hemos creído a Dios cuando dijo que creó a Adán. Pero es que dice la eminencia tal que Adán no existió. No le hemos creído a Dios. Le creemos a la eminencia, pero no le hemos creído a Dios. Pero es que dice la eminencia que Jesús no multiplicó panes y peces. Bueno, entonces le hemos creído a la eminencia. Ya no le creemos a Dios. Porque Dios en su palabra dice que Jesús tomó unos pancitos, tomó unos pescaditos, los partió, dio las gracias respectivas y se los pasó a sus discípulos para que se los pasaran a la gente y comieron en la primera tanda 5,000 y en la segunda tanda 4,000 porque lo hizo 2 veces. Pero es que Jesús no era mago para hacer esas cosas. Bueno, entonces yo le creo a la eminencia porque la eminencia dice que eso no pudo pasar porque Jesús no era mago. Entonces yo le creo a la eminencia. Pues déjeme decirle que yo prefiero creerle a Dios. Y como no le creyeron en Él, por tanto oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob. Ya le he dicho que cuando vea a Jacob, Israel, y ponga su nombre. Entonces quiere decir que se ha indignado contra usted, mi querido hermano, que niega la Biblia. Dice la Biblia latinoamericana en las notas explicativas en el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando habla del diluvio, dice la Biblia latinoamericana, sí, búsquelo usted ahí en su Biblia, se va a dar cuenta. Y dice, sí, es que es cierto, hay evidencias que en la antigüedad hubieron inundaciones, pero no al punto de cubrir las montañas más altas. Así dice la Biblia latinoamericana. Entonces está diciéndome prácticamente a mí la eminencia que no hubo diluvio. Y que si hubo un diluvio, cuando dice que cubrió las montañas más altas, la cubrió no sé cuántos metros, entonces realmente no ocurrió. Y no ocurrió porque la eminencia dice que no ocurrió. Pero aquí dice Dios, sí, pero es que lo que ahí dice es simbólico. ¿Y quién lo dice? Yo. Bueno, entonces la eminencia lo dice, entonces es simbólico. Y iban el montón de borregos creyendo lo que la eminencia dice. No le creyeron a Dios. Entonces se indignó el Señor. Se encendió fuego contra Jacob. El furor también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Porque esto es lo que muchos no han logrado entender. Si se logra hacer creer que la Biblia es un cuento, si se logra hacer creer que la Biblia es una fábula, si se logra hacer creer que lo que dice solo son símbolos, entonces ya se logró minar la fe en la salvación. Entonces ya no se cree a Dios.
ya no se confía en su salvación. Porque entonces, si venimos nosotros y creemos que Jesús no fue capaz de multiplicar panes y peces, que Jesús no pudo caminar sobre el agua, que Jesús no pudo sanar enfermos, que Jesús no pudo liberar demonios, sino que todo eso son símbolos. El diablo no existe. Cuando la Biblia habla del diablo, simplemente es una tipología para referir la parte buena de nosotros y la parte mala. Como me dijo una vez un sacerdote a mí, es que los demonios somos nosotros mismos, nuestras maldades. Por ejemplo, si a usted también le hace daño cierta bebida o cierta comida, y viene usted y ese es su demonio porque usted sabe que le hace daño y se lo toma, entonces ese realmente es su demonio. Pero los seres que llaman demonios, espíritus, ángeles, infierno, demonio, diablo, eso no existe. Son simbologías. Cuando se logra llegar a ese punto y hacer creer a la gente en ese punto, ya se logró hacer dudar de la salvación. Entonces, si Dios no hizo nada de eso y si no existe nada de eso, entonces no existe la salvación. Entonces, ¿cuál es el propósito? Vivamos una religión nada más que aplaque nuestras conciencias. Cumplimos el domingo, día de semana vivimos como paganos, el domingo vamos a hacer acto de presencia por 1 hora a cumplir, seguimos viviendo como paganos, el domingo otra vez acto de presencia, y cuando venimos a sentir, nos hemos muerto y vamos a aparecer en el infierno. Entonces dice Jesús, ahí será el lloro y el rechinar de dientes, porque no confiaron en su salvación. Esto es muy delicado, mi querido hermano, y tenemos que poner los pies en el suelo para no dejarnos seducir por la serpiente, por el maligno, que se aprovecha de nuestra ignorancia para hacernos creer otra cosa diferente a lo que Dios ha dicho en su palabra. Que Dios nos ayude, mi querido hermano. Como ve, este tema creo que va para largo. Vamos a dejar hasta aquí este tema, mi querido hermano, y pues reflexionemos en lo poco que hemos hablado ahorita, porque todavía falta mucha tela que cortar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, que es verdad. Verdad innegable e irrefutable, Señor. Gracias porque tú nos diste tu palabra, para que la conozcamos, Señor. Perdónanos cuando hemos tomado tu palabra como un amuleto, o como un adorno, cuando la ponemos en un altar con flores, pero nunca la leemos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque nos excusamos en tantas cosas que no sé leer, que no le entiendo, que me han dicho que no la voy a entender, que no tengo tiempo. Y por eso en nuestra ignorancia el maligno trata de engañarnos con otro tipo de enseñanza diferente a lo que tú has dicho en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque no te hemos creído a ti, porque no hemos confiado en tu salvación, porque no hemos entendido lo que realmente significa salvarnos. Yo te pido por mis hermanos que están escuchando este programa, que todos juntos podamos entender lo que realmente significa salvarse, que realmente podamos entender que ese es el propósito, el objetivo de nuestra fe, y podamos caminar juntos para poder llegar a obtener la salvación eterna. Gracias te damos, Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendientes de nuestros programas, y quiero invitarles para que visiten nuestra página web salvadormelara.com, donde está el enlace para nuestro canal de YouTube. Vienen más cambios. Entonces usted puede visitar nuestra página. Ahí hay 2 enlaces importantes, que es el canal de YouTube, y también está el enlace para nuestra cuenta de PayPal. Usted sabe que para esta situación que hemos estado viviendo, muchos de lo que hemos dedicado nuestra vida a la evangelización y hemos vivido de la providencia de Dios a través de los hermanos, de las comunidades, que no es que seamos holgazanes, flojos, como algunos por ahí dicen en las redes sociales. Simplemente nosotros decidimos renunciar, dejar muchas cosas para poder dedicarnos a la evangelización. Pues muchos hemos visto algunas situaciones en estos días. Entonces
Por eso muchos evangelizadores, no solo yo, muchos están pidiendo su colaboración. Usted puede colaborar con muchos y si desea colaborar con nosotros también, conmigo, usted lo puede hacer. En nuestra página web está el enlace para nuestra cuenta de PayPal para que usted pueda darnos alguna bendición, alguna donación. Ya muchos hermanos nos están apoyando en esta situación y muchas gracias a los hermanitos que fielmente pues nos están apoyando. Y también tenemos una escuela bíblica virtual donde estamos estudiando la palabra de Dios más en detalle, más en profundidad. Son 3 clases semanales de 1 hora cada uno, en donde usted pues con una ofrenda de $20 al mes, si usted se cuenta y si hacemos cuentas realmente en lo que cuesta, en lo que estamos dando, si son 3 clases por semana, por 4 semanas estamos hablando de 12 clases. Y si usted divide $20 entre 12, la clase prácticamente le cuesta $1.66. Imagínese, hermano, $1.66. Entonces, con $1.66, que es la ofrenda que nosotros pedimos para que usted pueda entrar a nuestra comunidad virtual, con eso pues usted está bendiciéndonos y de esa manera también usted está recibiendo un estudio de la palabra de Dios. Hay muchas escuelas bíblicas gratis, pero algunas no enseñan bien. O sea, se lo digo, yo tengo que hacerle publicidad a nuestra escuela. Algunas incluso están enseñando herejías. Pero con nosotros usted da una bendición, una ofrenda de $1.66 por clase, 12 clases en un mes, $20 en un mes, y de esa manera, mi querido hermano, nos ayuda a nosotros a poder seguir evangelizando a tiempo completo. Así que si usted desea colaborar con nosotros, está el enlace en nuestra página web, salvadormelara.com. Ahí está el enlace para la cuenta de PayPal y está el botón de contacto. También usted lo puede encontrar en la esquina superior derecha o abajo hay un icono con un sobrecito en donde usted nos puede escribir para que le dé información de cómo ingresar a la escuela bíblica virtual y también para que usted pueda recibir esas clases. Muchas gracias, hermanos, por el apoyo que nos han estado dando. Nos encomendamos a sus oraciones. Como les dije, vienen muchos cambios, así que pedimos sus oraciones. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta el próximo programa.